Hola, buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad Norbert Wiener y le vinimos a presentar una entrevista exclusiva sobre el tema la evaluación económica en salud. Le tenemos el honor de presentar a la licenciada de Enfermería Astrid Torres Pérez. Ella nos responderá algunos inconvenientes que tenemos. A continuación daré pase a mis compañeros que harán las preguntas. Bueno, buenas noches, licenciada Astrid. Yo comenzaré con la primera pregunta. Para usted, ¿cómo va la economía de la salud en el Perú? Chicos, buenas noches. Mi nombre es Carolina Torres, soy licenciada en enfermería. Para responder a tu pregunta, se sabe bien que el Estado solamente nos proporciona al sector salud un 4% del presupuesto anual. Si lo hablamos en lo que es números, puedo decir que el Estado nos proporciona 18.217 millones de soles, tanto para la remuneración del personal como también para lo que es el mantenimiento y la operación de diferentes establecimientos a nivel nacional. Ahora, nuestro presupuesto, a diferencia de los otros países latinoamericanos, es muy bajo. Tenemos un país vecino que es Chile, que proporciona el 5.7% de su presupuesto anual. Tenemos Argentina, que proporciona un 6.2% de su presupuesto anual. Ahora, a diferencia de estos montos, se puede decir que la sanidad no proporciona un monto malo ni negativo. Al contrario, sí es bueno. Simplemente que la parte administrativa o la parte gerencial de salud no sabe administrarlo de manera correcta. ¿A qué me voy? Que lamentablemente el tema de corrupción en Perú es un tema muy hablado. Entonces, si estos montos que el Estado proporciona a cada establecimiento fuera evaluado, quizás la corrupción fuera menos. ¿A qué me refiero? Que fuera auditado para que los montos que se les brinda sean ejecutados y sean implementados de la manera en que se sustente. ¿Por qué? Porque estos montos muchas veces son inflados y no son los montos que específicamente lo mencionan en los papeles escritos. Y esto no va a ser de semanas, esto va a durar en realidad para que se pueda ver una reforma años, pero todo sea para mejora del sector salud. Buenas noches, licenciada Astrid. Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué se debe que el Estado no puede cubrir todos los gastos de los pacientes? Si hablamos de gastos, yo lo prefiero decir de costos y de lo que te puede cubrir un seguro. Como se sabe, en la población hoy en día el 70% ya cuenta con un seguro, ya sea de manera pública, que viene a ser el SIS o viene a ser el seguro de e-salud, o de manera privada con cualquier entidad que puedan ellos sustentar. Ahora, es bien cierto, el seguro no te va a cubrir muchos procedimientos o de repente todos los medicamentos que vas a necesitar para dicha enfermedad que puedas tener. De repente hay unos de altos costos que te dirá simplemente yo te sustento el 50% y el otro 50% tú tienes que sustentar. Ahora, y en cuanto a medicamentos, muchas veces pasa que los hospitales no están implementados correctamente y el cliente o el paciente se ve en la necesidad de salir a una farmacia privada para poder comprar lo que le están pidiendo para el paciente en ese momento y tratar su enfermedad. Eso es lo tradicional que se ve hoy en día. Hospitales no implementados porque no hay medicamentos, no hay material. Pero esto no es un tema ni del personal asistencial, quien habla, tampoco del paciente. Es un problema de gerencia y de la parte administrativa y de la parte económica, porque son ellos quienes brindan planes anuales y de presupuestos anuales para poder implementar lo que se va a necesitar en cuanto a insumos, materiales o de repente equipos biomédicos que se puedan sustentar para el nivel de atención que tenga ese determinado establecimiento. Entonces, como les menciono, este ya es un problema que viene de la parte de arriba, no propio del paciente. Buenas noches, señorita licenciada. ¿Usted cree que el Estado está dando el dinero suficiente para implementar los hospitales a nivel nacional? Cada establecimiento, como ya lo mencioné, debe de realizar un plan operativo anual y un plan económico anual. Como ya les mencioné, no es que el Estado no brinde el dinero necesario o sustentable para que el establecimiento crezca o atienda. En realidad sí lo hace, y les pongo un ejemplo. Si un determinado establecimiento desea implementar, de repente desea construir o de repente desea hacer un tipo de cambio en su planta, ellos presentan un plan. Ese plan pasa por diferentes filtros para ver si se aprueba o no el proyecto. Una vez que este plan o proyecto es aprobado, el Estado te brinde el dinero para que tú lo puedas llevar a cabo. Les brindo un ejemplo propio, que lo viví. Un establecimiento X
sustenta en su proyecto que quiere hacer la construcción de un segundo piso, pero de material noble. El Estado le da el visto bueno y les proporciona el dinero. Pongámosles un monto de 5 millones. Te da el dinero. ¿Qué pasa? Yo lo he visto. Hoy en día ese establecimiento lo construyeron, sí, pero lamentablemente de un material de madera. La pregunta es, ¿a dónde se fue todo ese dinero que iba a ser para una construcción de material noble? Otro tema. Si es bien cierto, tú deseas agrandar tu establecimiento para que mayor población pueda ser atendida. La pregunta es la siguiente, ¿cuentas con el personal necesario para poder atender a más afluencia de personas o pacientes que necesiten tu atención? Eso es otro tema también importante. Ahora, el hecho de que el dinero que el Estado envíe no sea sustentado, lamentablemente no sea usado de manera correcta, ya no es propio del Estado, porque el Estado sí cumple con dar. Lamentablemente es parte de gerencia, parte administrativa, parte económica, que no es bien manejado en el Perú, como bien lo saben. Y un claro ejemplo es hoy en día, como ven los pacientes con COVID, que la mayoría de hospitales ya son colapsados. Y cuando el presidente menciona de que todavía se puede atender a más afluencia de pacientes, cuando la realidad no es así. Buenas noches, señorita licenciada. ¿De qué factores depende que la atención en salud en nuestro país sea ineficiente? El tema ineficiente y el sector salud es un tema que no es de ahora, es un tema que viene de años. ¿A qué me refiero? Si lo hablamos por la parte asistencial, es ineficiente porque lamentablemente hay brechas. En el sector salud se le dice brechas a la falta de personal que pueda atender a un paciente o a una necesidad. Según la norma que brinda el Ministerio de Salud, les pongo dos ejemplos claros. Uno es las unidades de cuidados intensivos. Según la norma y el decreto legislativo menciona de que una enfermera debe de atender a 2 pacientes en cuidados intensivos en estado crítico por un enfermero. Pero la realidad peruana es que atienden a 5 pacientes en estado crítico un solo enfermero. Por ende ya no se está cumpliendo. La atención ahí es ineficiente. ¿Por qué? Porque no se da abasto a la enfermera o el personal que esté en ese momento. Segundo, en hospitalización, lo que se ve ahorita con los pacientes COVID. Se dice que una enfermera debe de atender solamente a 8 pacientes hospitalizados, pero lo vivo en carne propia. Se atienden hasta 15, hasta 18 pacientes. Si es que es un turno normal, porque a veces se puede llegar hasta 30 pacientes en un turno. Entonces, ahí se viene la deficiencia. Otro caso son los médicos. De repente un personal médico que atiende en su turno de 6 horas en consulta externa, atiende a 40 pacientes. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no sería mejor que hayan 2 médicos y que estos 40 pacientes se dividan 20-20 para que haya una mejor atención? Para que la atención de este paciente no se quede esperando 2, 3, 4 horas y no sea atendido de manera más rápida. Que el paciente tenga mayor tiempo de poder conversar con el médico y poder suplir todas las dudas que tiene. Porque un paciente que tiene enfermedades tiene dudas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo puedo prevenir? ¿Puedo contagiar? Entonces, si un médico le da una buena charla o una enfermera le brinda una buena charla, se pueden prevenir muchas cosas, pero lamentablemente no se puede hacer por falta de tiempo, y esto se debe a la falta de personal. Otro es el tema de que también sea ineficiente, es la parte, como ya les mencioné, la falta de equipos, la falta de insumos y la falta de materiales. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo de ahora. Tengo pacientes COVID-19 que están infectados. Yo los quiero atender, pero lamentablemente no puedo si el Estado o mi establecimiento no me brinda mi equipo de protección personal. Entonces ya no es culpa mía, sino viene una culpa de gerencia, que no hace una buena administración. Igual el paciente no tiene la culpa de que no pueda ser atendido, o de que no lo quieran atender al propiamente dicho, sino que lamentablemente no hay un equipo de protección. Entonces, como ya les menciono, no es un tema propio de nosotros, sino es un tema de administración. Es un tema de déficit que ya se viene durante años. Y arreglarlo ahorita con esta problemática que hay es un poco difícil, porque un problema económico, un problema de personal, un problema de material no se soluciona de un momento a otro. Toma tiempo. Y ahora yo voy con una última pregunta que sería, ¿cuál fue su motivación para ejercer la carrera de enfermería? ¿Y qué consejos darías a las personas que quisieran estudiar esta carrera? A ver, algo que a mí sí me nace y siempre se lo voy a decir a toda persona que me dice, ¿por qué estudiaste enfermería? Lo estudié por vocación. Y ojo,
Sí que dirán, bueno, vocación, todos tienen vocación. En realidad no, en realidad sí debes de tener vocación. Porque no lo puedes hacer por el sector monetario, porque ya les comenté que lamentablemente económicamente no somos un buen sustento. Entonces, el hecho de que tú atiendas a una persona o le brindes los cuidados necesarios y esta persona te gratifique con un gracias, señorita, por usted estoy así, me estoy mejorando, o si de repente, licenciada, ya mi familiar se encuentra mejor porque usted me dio ciertos consejos o estoy haciendo las cosas bien, para nosotros es gratificante. Entonces, si tú esperas ser un personal de salud, hazlo por vocación, que te nazca el amor hacia el cuidado de otra persona. Y así es como concluimos nuestra entrevista. Agradecemos bastante a la licenciada Astrid por responder nuestras preguntas y con nosotros será hasta una nueva entrevista. Muchas gracias.